Ahora vamos a realizar la parte 2, que es el esquema eléctrico del ejercicio de electroneumática. Lo que vamos a utilizar para hacer el esquema eléctrico van a ser tanto las ecuaciones del circuito como las ecuaciones de las salidas y las asignaciones de las entradas. Para dibujar el circuito cogeremos cada una de las ecuaciones y tendremos que representarlas en forma de contactos, esas variables. Las variables que están negadas o que llevan una raíz arriba que dice que están negadas son contactos cerrados y las otras son contactos abiertos. Las multiplicaciones hacen referencia a que los contactos están en serie y las sumas que los contactos están en paralelo. Para explicar mejor cómo pasamos la ecuación al circuito, cogeremos la ecuación y la separaremos y la dispondremos tal cual se va a poner el circuito. Es un paso que no es necesario, pero para la explicación puede venir bien. Bien, lo primero que tenemos es la ecuación K0, es decir, de la etapa 0, y lo que vamos a hacer es disponemos las partes en vertical para luego pasar al circuito. Y como vemos, tenemos K0 abajo, que es igual a K1 negado por, entre paréntesis, la creación y el mantenimiento. Sabéis que en la etapa 0 tenemos dos condiciones de creación, que es la etapa anterior por la condición de transición, y sumado esto a las etapas negadas o contactos cerrados de las etapas K2, K3, K4. Y esto hay que sumarle una realimentación o mantenimiento, que es el K0. Bien, ¿cómo pasamos esa ecuación al circuito? Bueno, primero vamos a dibujar abajo la bobina del K0, de la etapa 0. Ya parte por parte de la ecuación vamos a ir dibujándola. Primero K4 y K5 será un enseriado de dos contactos. Lo vemos en el circuito. ¿Por qué en serie? Porque están multiplicando. Esos dos contactos irán sumados a tres contactos normalmente cerrados de K2, K3 y K4. Que es la primera puesta en marcha. La creación de la primera puesta en marcha. Bien, estas dos líneas del circuito van en paralelo a un contacto de K0 que es alimentación o mantenimiento. Y por último, todo este entre paréntesis, estas creaciones más este mantenimiento, va multiplicado por un contacto cerrado del K1, que es la etapa siguiente. Así pasamos de lo que es una ecuación a un circuito. El paso intermedio, que es disponer la ecuación en vertical, es algo que sirve para explicar que luego no se suele utilizar. Bueno, ahora vamos a simular o vamos a dibujar el circuito en un entorno de simulación. En este caso es el KDSimu. Bien, vamos a dibujar una línea, arriba que será la línea de alimentación, y vamos a disponer los contactos abiertos y cerrados que tengamos en la ecuación. Inicialmente tenemos dos contactos normalmente abiertos, que son las condiciones de creación de la etapa anterior, que es la 4 por una condición de transición. Luego tenemos la otra condición de creación, que son tres contactos normalmente cerrados, que es condición de creación de primera puesta en marcha. Aprovechamos para poner el negado del K1 y por último tenemos la realimentación de la misma bobina K0. Todo ello ha de alimentar a la bobina, que la dibujamos ahora abajo. Ahora nos queda ir conectando cada uno de esos contactos. Normalmente los entornos de simulación, generación de circuitos, tienen mucho parecido. Da igual que lo decidáis en KDSimu o en FluidSim, etc. Ahora es importante ir numerando las bornas de cada uno de los contactos e ir codificando cada uno de los contactos. Abajo a la derecha veréis una leyenda con
contactos y la codificación de sus bornas. Como veréis, el número en rojo hace referencia a la posición del contacto, de izquierda a derecha lo vamos numerando, que son las decenas, 1, 2, 3, 4, hasta 6 posiciones, y la unidad 3, 4 hace referencia a contactos abiertos, 1, 2 a contactos cerrados. En este caso, los circuitos, cuando tengamos dos contactos abiertos en un circuito de un mismo relé, usaríamos el 13-14 y 23-24, hay que tenerlo en cuenta. Y ahora vamos codificando cada uno de los contactos. Estamos codificando la parte de los normalmente cerrados, creación, que es la primera puesta en marcha, la realimentación, el K0. Ahora numeraremos el K1 negado, contacto normalmente cerrado. Y por último, numeraremos la bobina. Es ir siguiendo la ecuación. Con esto lo que tendremos es la primera ecuación ya representada en forma de circuito. Hacemos esto exactamente igual para cada una de nuestras ecuaciones, nuestras entradas y nuestras salidas. Bueno, ¿cómo hacemos el esquema eléctrico? Para todas las ecuaciones tenemos que hacer la misma operación que con la etapa 0. En este caso tenemos la creación de la etapa 1, que son dos contactos normalmente abiertos, un pulsor de marcha y un contacto de la etapa anterior, es creación. Luego tenemos un mantenimiento, que es un contacto de la misma etapa que estamos generando o creando, que es la 1. Y por último, un contacto normalmente cerrado de la etapa siguiente. Esto va a ser para todas las ecuaciones igual. Ya tenemos la etapa 0 y la etapa 2. La etapa 2 será exactamente igual. Tenemos una parte de creación que, como veréis, es K1 por K6, etapa 1 por condición de transición. Luego tenemos una parte de mantenimiento, que es un contacto abierto del K2. Y por último, abajo, tenemos un normalmente cerrado del K3, que es la siguiente etapa. Todo ello crea la etapa K2. Luego tenemos la etapa 3, que es exactamente igual, lo que pasa que en este caso tenemos tres condiciones de creación, una que es la etapa anterior a la etapa 3, que es el K2, más dos relés que son dos sensores. ¿Por qué? Porque en la etapa 2 se han generado dos movimientos. Luego tenemos el mantenimiento, que es el K3, y por último la negación, que es la etapa siguiente, el K4. La etapa 4 exactamente igual. Tenemos la etapa anterior, que es el K3, por dos sensores o dos relés asociados a dos sensores, porque en la etapa 3 se han hecho dos movimientos. Luego tenemos un contacto abierto de sí mismo, un K4, ¿para qué? Para mantenimiento. Y por último, todo ello multiplicado por un cerrado de la etapa siguiente. La etapa siguiente al K4 vuelve a ser la 0 porque cerramos el graph Z. Y con esto tendríamos la parte del esquema eléctrico de etapas. Bien, ahora vamos a ver la parte del esquema eléctrico de sensores. En nuestro ejercicio tenemos sensores para un actuador y sensores para el otro actuador. Serían 1V1 y 1V2 para actuador 1A, y en este caso nos indican que son tipo PNP inductivos. Y 2V1 y 2V2 para el actuador 2A, y nos indican que son NPN capacitivos. Utilizaremos sensores para este ejercicio de 3 hilos. Son finales de carrera electrónicos. ¿Vale? De esos 3 hilos, 2 son de alimentación y 1 es de salida. Hay muchos tipos de sensores. Tenemos PNP, NPN, tenemos ópticos, tenemos RID, inductivos, capacitivos, de reflexión directa, de barrera. En este caso hemos elegido inductivos y capacitivos. Bien, la simbología de los sensores electrónicos es un cuadradito, como veis en la figura. En este caso tiene 3 hilos y hay una serie de elementos dentro del cuadrado. Como veis, hay un dibujito de una resistencia sombreada, que es una bobina. Eso indica que es un sensor de tipo inductivo.
En el medio justo del rectángulo tenemos una especie de rombo con dos líneas verticales. Eso indica que es un sensor. Y a la derecha tenemos un contacto abierto. Indica que este sensor tiene un contacto y es normalmente abierto. Cuando el sensor en reposo está pisado, hay que poner el contacto cerrado y a la izquierda del sensor una flechita indicando en vertical que está pisado en reposo. El conexionado del sensor es el siguiente. Tenemos una línea de alimentación, que sería el brown o positivo y el blue o negativo, que alimentaría al sensor, en este caso de 3 hilos. Luego tendríamos una salida, que en este caso es digital, de valor 1, 0, todo o nada. Podría ser un sensor con salida analógica, en este caso son digitales. Y la salida sería el color black. La salida sería A positivo si el sensor es PNP y A negativo si es NPN. Si la salida es PNP, tenemos que conectar la carga a la salida y la otra parte de la carga, que es una bobina de un relé, al negativo. Si el sensor es NPN, la salida se conectaría a la carga o relé, bobina de relé, y el otro lado de la bobina del relé se conectaría a positivo. Bien, en nuestro caso los sensores tendrían esta simbología. El inductivo ya hemos visto que se indica con una especie de resistencia o bobina y el capacitivo se indica con una figura de un condensador. Bien, la forma de representarlos en el circuito sería asociando cada uno de esos sensores a un relé. K5, en este caso K6. Como veréis, estos son PNP, la carga va a la salida y el otro lado de la carga va al negativo porque la salida es positiva y los otros dos serían NPN, la salida del sensor iría a la bobina y el otro lado de la bobina iría al positivo. ¿Por qué? Porque la salida del sensor NPN es negativa. Ya tendríamos la parte de conexionado de la sensórica. Bien, solo nos quedan las salidas. Cogeríamos las ecuaciones de las salidas y las iríamos conectando conforme iría puesto la ecuación. Cada salida o cada bobina llevaría unos contactos que la activan. En este caso, 1 y 1 la activaría el K1 o el K3, es decir, en la etapa 1 o en la etapa 3, 1 y 2 en la etapa 2 o en la etapa 4, 2 y 1 en la etapa 2 y 2 y 2 en la etapa 3. Es seguir sencillamente las ecuaciones que hemos hecho antes. Y por último tendríamos el circuito, una parte de etapas, una parte de entradas y una parte de salidas. Este sería nuestro circuito. Faltaría numerar o comentar que hay que numerar en la parte de arriba del circuito las columnas y justo en la parte de abajo del circuito, por cada relé, habría que poner un mapa de contactos, donde se vería representado los abiertos y los cerrados en qué columna se sitúan. Es decir, si el relé K1 tiene dos abiertos y un cerrado, indicar los abiertos en qué columna están y los cerrados en qué columna están. Y con esto tendríamos el circuito ya realizado. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y ánimo.